Ok, muchas gracias. Profe, se le escucha muy fácil, ¿no? Sí, profe. ¿Mucho, mucho? Espérame en cambio de audífonos a ver si Ahí funciona está mejor. bien. ¿Me escuchan mejor ahora sí? Sí, profe, ahora sí. Sí, señor. Ok, listo. Bueno, entonces vamos a iniciar la tutoría. Y vamos a seguir en lo que estuvimos viendo la clase anterior, en lo que terminamos la clase anterior, que fue con respecto a los mecanismos de transferencia de energía. Bien, entonces ya dijimos que, no recuerdo si ya habíamos visto esto, pero me recuerdo que hay tres formas de transferir energía. Una es a partir del calor, otra es a partir del trabajo y otra a partir del flujo másico. ¿Listo? Y básicamente esas interacciones, Profe, dime. qué pena molestarlo. Me dice la compañera Yuri que tiene problemas con el sistema, está intentando conectarse, pero no, Ok, pero que la señal está todo estancado, no le está moviendo, no le está moviendo. listo, tranquilo. Le Entonces, dije que tranquilo, me que parece trate que de conectarse. ¿Listo? listo, ya le digo, profe. Listo. Bueno, entonces estamos diciendo que existen tres tipos de mecanismos para transferir energía. Entonces hablamos de calor, trabajo y flujo másico. Bien, y básicamente esas interacciones, recuerdo que las interacciones las podemos ver es en la frontera del sistema. Si el sistema como tal no vemos en el interior del, o sea, vemos solo el interior del sistema, no había esa interacción de energía, por lo cual no podemos ver nada allí. Bien, las únicas dos formas de interacción de energía relacionadas con la masa, ¿listo? En un sistema cerrado son calor y trabajo con masa fija, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? El calor y el trabajo tienen que tener la masa fija, pero el flujo másico puede haber intercambio de masa entre un sitio y el otro, ¿listo? Entonces, la primera, que tiene que ver con la transferencia de calor, digamos que lo que tratamos de hacer o lo que se busca aquí es que si un sistema gana calor, la energía de las moléculas se incrementa. Nosotros, ¿dónde vemos esto en este sentido? Si nosotros, por ejemplo, ponemos una olla de agua, una olla con agua en la estufa, prendemos como tal, lo que pasa con las moléculas del agua es que empiezan a absorber energía que se gana del calor, ¿listo? ¿Y cómo se determina eso? A través de, básicamente, el cambio en la temperatura. De igual forma, si el sistema pierde calor, lo que va a hacer es que la energía se va a disminuir y en ese caso, el calor, ¿listo? Se transfiere hacia otra parte del sistema. Valentina, buenas noches. Buenas noches, profe. Bueno, te pido el favor, cerramos un momentico el audio. Si tienes alguna duda me dices y con gusto. Bueno. Ok. Bueno, ok. Listo. Bien. La segunda forma de interacción es a través del trabajo. ¿Listo? ¿Qué tenemos nosotros en ese sentido? Una interacción de energía que es causada por ejemplo, una diferencia de temperatura entre un sistema interior y un sistema exterior. Si tenemos, por ejemplo, un émbolo, un eje rotatorio, un alambre eléctrico que cruzan la frontera, en ese caso, podemos decir que generan un trabajo si están transfiriendo una cierta cantidad de energía. ¿Listo?
Ese incremento de energía, entonces, para este sentido, se hace hacia el sistema. Si se pierde energía, entonces, digamos así, en forma de trabajo se pierde energía, el sistema disminuiría la cantidad de energía. Bien, y pasaría a otro. ¿En dónde vemos esto? En los motores de automóviles, en las turbinas, básicamente donde todo lo que genere trabajo mecánico. ¿Listo? Allí vamos a tener nosotros en cuenta que tenemos este tipo de transferencia de trabajo. Bueno, listo. Y la tercera es el intercambio de flujo másico. Entonces, podemos pensar, por ejemplo, en un calentador de agua, ¿listo? Donde entra y sale masa, en este caso hablamos de energía, de agua, donde en la entrada, la salida de agua está a una temperatura, o sea que estamos generando que esa masa tiene una cantidad de energía, pero cuando entra la nueva agua a reemplazar, esta está fría, ¿listo? Y tiene menor energía. Entonces, en este caso, estamos hablando de un intercambio de flujo másico, ¿listo? Se intercambia como tal la masa entre un sistema y el otro. Bueno, ¿qué vamos a tener nosotros, por ejemplo, en ese caso? O en todos estos casos. Lo que vamos a tener nosotros inicialmente, en los dos primeros casos, es no tener en cuenta la masa, la entrada y salida de masa, sino un volumen y entra trabajo o sale trabajo y entra energía o sale energía en forma de calor. Si nosotros tenemos este sistema, que es como el que les acabo de decir, de un calentador, pues lo que tendríamos es una entrada de masa y una salida de masa. Si yo miro la energía total de un sistema como este o de cualquiera de los anteriores que vimos, es que la energía de entrada menos la energía de salida debe ser el cambio en estas tres o en una de ellas. ¿A qué me refiero? Si estamos hablando de que es solo un sistema en el cual hay intercambio de calor, solo tendríamos la primera parte, ¿sí? Es decir, que tendríamos solo un diferencial de calor. Si es únicamente intercambio de trabajo, entonces el sistema tendría, entonces para nuestro caso, un cambio en el trabajo. Y si hay intercambio de masa, pues tendremos entonces un delta de masa. O puede ser el caso, como el que sucede aquí, ¿listo? Y básicamente en un calentador no es solo la masa, sino hay intercambio, por ejemplo, de trabajo debido, si nosotros tenemos, por ejemplo, un calentador eléctrico, habría trabajo de entrada y trabajo de salida, ¿listo? Pero si tenemos un calentador, por ejemplo, a gas, tendríamos calor de entrada y calor de salida, más el intercambio de la masa. ¿Sí? Profe, qué pena molestarlo. Profe, qué pena. Profe, Señora Sonia, dime. Jessica Martínez, que no ha podido Hola. entrar. Que traten de entrar, tranquilas, que yo no he llamado asistencia, no se preocupen. Está un poquito complicado, pero que traten de entrar de a poquito. Dime, Bueno. James. Perdón, dime, Mauro. Mauro. Profe, yo no entendí eso último que explicó, discúlpeme. Bueno, si yo hablo de un calentador eléctrico, ¿listo? Un calentador de esos grandes que es eléctrico. Bien, yo tengo una entrada de agua y una salida de agua, ¿cierto? Y tengo una resistencia aquí adentro, que es la que calienta el agua, ¿cierto? Mauro. Sí, señor. Ok. Sí, así es. ¿Cómo hago que se caliente esa agua? Básicamente, debido a un trabajo de la red eléctrica. Vamos así. Es un trabajo eléctrico de entrada, ¿sí? Entonces, el calor que se gana, bien, el trabajo eléctrico, se ve básicamente determinado por el cambio
también del perdón, de la masa de entrada y la masa de salida. Bien. Entonces, en ese caso sería teniendo en cuenta la suma del trabajo y de la masa. Pero si yo tengo, por ejemplo, un calentador a gas, ¿sí? Vamos así, tiene su entrada y su salida, nuevamente, aquí ya no interviene pues una parte eléctrica, sino intervendría una parte de calor y la masa de entrada y de salida del elemento, pues, de nuestro calentador, ¿sí? Listo, profe. Gracias. O puede ser el caso, ¿listo? De tener las tres y no importa si las tres como tal las tuviéramos. Intercambio de masa, intercambio de calor, intercambio de trabajo. Eso, por ejemplo, podría ser lo que sucede en un motor. Bien, si yo miro un motor, el motor en realidad genera una gran cantidad de calor debido a la combustión del combustible que tengamos. Se genera un trabajo, listo, debido al rozamiento, por ejemplo, de los engranajes o de los mismos pistones, y hay un intercambio de masa porque obviamente entra gasolina al motor y está saliendo como tal alguna parte en gas o de otra forma, pero sigue saliendo como tal. ¿Listo? Bien, Muy amable, muchas profe. a los que Gracias. llegaron. Buenas Hola, noches. profe, buenas noches. Está un poquito complicado el ingreso, pero ya. Hola, profe. Sí, sí. Sí me han dicho sus compañeros que están bastante Hola, profe, buenas noches. Profe, Bien. buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Sí, es que se cae mucho, profe, no dejaba entrar. Yo estoy aquí lo más de bien sentadito, yo caído. La clase, profe. Profe, yo soy Caterine y hasta ahorita entré a la clase porque está terrible. No podía. No, yo no estoy terrible, a mí me han dicho El que estoy internet. bien. Más o menos, ¿no? Ah, bueno, gracias. Mi internet no me quiere. ¿Sí ven ustedes esos No, piropos que me profe. echan? No, tremendo. Profe, buenas noches, sí es verdad, ha estado Buenas noches. súper terrible el internet, o sea, ni para uno subir nada ni nada, es terrible. Ah, No, que yo el internet es una parche. Dura Eso horas. sí, para todos estamos igual. Tranquilo, y eso que hasta ahora llevamos 3 días. Esperemos que llevemos una semana y verá que votamos todo. Uy, No créeme, profe, de verdad es impresionante porque uno, digamos, va a subir archivos o algo y se muere hasta 1 hora ahí dando Sí. vueltas y toca volver a cerrar, volver a subir. No, eso es terrible. Alcanza a hacer la comida y definitivamente sube el archivo. Sí, literal, así es. Ah, Bueno. no, sí me pasó eso con el parcial de ecuaciones. Uy, hijo de machica. Y terminamos el parcial y yo no, Suba. no lo podía subir ni por celular, ni por computador, ni aquí, ni allí. Yo, ay, Dios mío. Pero bueno, Bueno, ahí nos toca calmados y tratar de hacer lo mejor posible. me Bueno. pasó exactamente lo mismo. No pude comprimirlo. No me queda el espacio y ni siquiera eso tampoco. El sistema está ahí de peleón. Y después, ¿sí ve? Y después diga que es culpa mía. Estoy peleando con uno también. Excusa. Bueno, calmados. Respiren profundo, porque están los ánimos caldeados. Yo no he hecho nada, yo no fui el del internet. Sí, me decía la canción tranquilo, hoy tranquilo, pero es que Sí. le espero me disculpe, profe, pero de verdad eso saca de quicio completamente. Eso me va a dejar calvo con ese estrés. Sí, eso sí es cierto. ¿Más? Jessica dice que la está mandando a otra clase. Uy, espérenme un momentico, yo trato de enviarle el enlace a Jessica porque me dice que la está enviando a otra clase. De Sí, es pronto lo que está a mí, por ejemplo, intentando cuando por me fui a abrir, Q10, toca aclararles que es por el meeting porque yo también estaba intentando, era por Q10. sí, Ay, pero les dije y eso. decía que era la clase o así. Listo. Sí, es que inicial había intentado por el meeting, pero no funcionó, entonces me fui a Q10 y menos. Profe, ya llegó Jessica. Ok. Ah, y eso que les escribí que era por acá. Bueno, ok. Listo, no, tranquilos, no se preocupen.
Y es que ahora en adelante nos toca por aquí. Pues definitivamente Q10 está molestando mucho. Bueno, continuemos. ¿Listo? Bien. Listo. Entonces, teniendo en cuenta lo que acabamos de ver, ¿listo? ¿Qué vamos a tener nosotros entonces? Básicamente que el balance de energía para un sistema que experimenta cualquier clase de proceso se expresa como la energía de entrada menos la energía de salida. Y a eso se le llama el cambio de la energía. Entonces, básicamente vamos a tener que esas energías pueden ser dadas por el calor, el trabajo o la masa, y el cambio en el sistema se ve reflejado en el cambio en la energía interna o el cambio en la energía cinética potencial o cualquier otro tipo de energía. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Las transferencias se hacen en este sentido, ¿listo? Las transferencias son de calor, trabajo o masa, pero el sistema presenta el cambio en forma de energía interna, energía potencial, energía cinética o cualquier otro tipo de energía. ¿Listo? ¿Sí es entendible? Pues sí, señor, sí está entendible. Profe, más o menos. Me perdí un poquito. Bueno, que nosotros inicialmente la transferencia se hace o por calor, ¿listo? Por trabajo o por masa. Entonces, esa es la transferencia del sistema, ¿no? Estamos hablando nosotros de el sistema cuando pasamos la frontera, ¿no? Y eso se ve reflejado en un cambio en el sistema debido a cambio en la energía interna, que puede ser dada, por ejemplo, por la temperatura o el cambio de la temperatura, la energía cinética de las partículas, la energía potencial de las mismas partículas o del cuerpo, o cualquier otro tipo de energía que nosotros tengamos. Y pues de una forma básica, sabiendo nosotros eso, entonces la potencia del sistema, recuerden que la tasa de transferencia neta de energía por calor, trabajo y masa, esto ya habíamos hablado nosotros, ¿listo? Está dado como el delta de la energía con respecto al tiempo, ¿listo? Entonces recuerden que aquí estamos hablando, arriba estamos hablando de energía y abajo estamos hablando de potencia. Listo, profe. Bueno. Bueno, entonces continuemos. Listo. Vamos a mirar. Ya me devuelvo, no me regañen. Y tan mal que me suena feo. Y James, hay que subir el trabajo a la plataforma, así se demore, o ahora más tarde, a las 2 de la mañana. No, profe, se lo envié el correo, ahorita al terminar esta clase, me queda como media horita, voy a mirar cómo y se lo voy a verificar, comprimirlo y enviárselo a la hora virtual. Lo siento, sí, yo sé que... Tranquilo, si no te estoy contando para que lo hagas, ¿listo? Pues ya está hecho y de todo, sino que lo que le digo... Me refiero a que me lo subas por allá. Listo. El aula virtual. Sí. Sí, profe. Ya termino y me hago cargo de eso una vez. Listo, ok. Bueno, ¿podemos pasar? Bueno. Listo, continuamos. Entonces vamos a mirar este ejercicio, vamos a desarrollarlo y vamos a tratar de entender, en ese caso, con respecto a lo que acabamos de trabajar. ¿Listo? Bien,
¿Qué tenemos nosotros en cuenta entonces? Nos dice enfriamiento de un fluido caliente en un recipiente. Básicamente tenemos nosotros un recipiente rígido que contiene un fluido caliente que se enfría mientras es agitado por un ventilador. ¿Listo? Al inicio la energía interna es de 800 kilojulios, pero durante el proceso de enfriamiento pierde 500 kilojulios de calor. ¿Cómo puede ser ese calor? Pues si las paredes no son adiabáticas, entonces pues sí sale como tal en ese sentido. ¿Listo? Por su parte, la rueda realiza 100 kilojulios de trabajo sobre el fluido. Determine la energía interna. ¿Listo? Final del fluido e ignore la energía almacenada en el ventilador. Bueno, sáquenle foto para que podamos seguir. Listo, profe. Bueno, entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí? Básicamente tenemos una energía de entrada, ¿listo? Y una energía de salida. En este caso, nosotros lo que tendríamos sería la entrada de energía menos la salida de energía. Y eso debe darnos un cambio en la energía del sistema. Entonces, si yo miro las entradas de energía al sistema, la única entrada que tengo está en forma de calor, ¿cierto? Perdón, de trabajo. Y la única salida que tengo del sistema como tal es de calor. Bien, entonces nosotros tendríamos aquí, en este caso, que tendríamos 100 kilojulios menos 500 kilojulios, ¿listo? Debe ser igual al cambio en la energía del sistema, pero si nos damos cuenta, el cambio de la energía nos lo están preguntando es en el cambio de la energía de las partículas. Es decir, que esto nos daría menos 400 kilojulios, y si yo tengo en cuenta que esto es U2 menos U1 y tengo 1, entonces en este caso tendríamos que hallar, bueno, este es de 800, voy a colocarla de una vez, tendríamos que hallar únicamente el valor de U2. Ya al cambiar esto nos daría 800 menos 400 y pues esto nos daría 400 kilojulios, que sería la energía interna final del sistema. Es decir, a la energía que bajaría debido al cambio como tal en el fluido. ¿Listo? Momentico, profe, momentico, yo copio. Sí, señor. Profe, tengo una pregunta. Señor. Por ejemplo, al inicio de la ecuación, por ejemplo, el de la W, que es de 100 kilojoules, menos 500 kilojoules, pero eso no es la... ¿Cómo es que es este? No sería, no tocaría, por ejemplo, la entrada y la salida, pero no son del mismo sistema, o sea. Bueno, aquí quién Es que está no sé entrando, cómo. aquí quién está haciendo ingresar energía, Ah, o quién está dando energía al sistema. Básicamente el eje, ¿listo? Del ventilador que tenemos aquí, está haciendo que entre el Sí, sistema. W. Pero como las paredes no son adiabáticas, recuerda que si no es adiabática, parte del calor puede salir del sistema. Entonces, ese calor está Sí. saliendo pues, del sistema como tal, al aire, por ejemplo. Entonces, en ese caso, la entrada es únicamente de trabajo
¿listo? Y la salida es de calor. Trabajo. Aquí la entrada es de trabajo y la salida es de calor. Perdón, profe, no necesariamente tiene que ser directamente trabajo menos cierta cantidad de trabajo, sino puede ser No, trabajo no, menos no. la cantidad de calor. Sí, no, a lo que me refiero es que en este sistema la única entrada es de trabajo y la única salida es de calor. Pero yo podría darle, por ejemplo, a este sistema calor, ¿listo? Y que salga calor y alguna parte en forma de trabajo. ¿Bien? Ah, ok, bien, bien, profe. Sí, no es necesariamente que sea siempre trabajo menos calor, sino que dependerá de lo que suceda en ese sentido. Listo, profe, gracias. Bueno. Bueno, ¿podemos seguir? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ahora me dice que existe un ventilador en funcionamiento que consume 20 vatios de potencia eléctrica. ¿Listo? Descarga aire del cuarto al ventilarse a una tasa de 1 kilogramo por segundo y una velocidad de descarga de 8 metros sobre segundo. Determine si esta afirmación es razonable. ¿Bien? Parecen las preguntas de quién quiere ser millonario, profe. No, pero pues tranquilo que yo se la voy a resolver, no me preocupe. Bueno, fijémonos en una cosa. Aquí estamos hablando nosotros de kilojoules y eso tiene que ser o trabajo o energía. Pero en este ejercicio nuevo, nosotros estamos trabajando con vatios. Eso quiere decir que tendremos que tener en cuenta las ecuaciones de potencia, ¿no? Entonces, la potencia de entrada menos la potencia de salida, ¿listo? Y pues esto, al tener potencia, será un delta de la energía con respecto al delta de tiempo. ¿Bien? Sí, chicos. Sí, señor. Sí, profe, ahí está. Ok. Sí, señor. Bien, entonces teniendo en cuenta esto, nosotros básicamente, ¿qué estaríamos teniendo en cuenta? Que la potencia de entrada debería ser la misma potencia de salida. ¿Por qué? O sea, el E de entrada debe ser igual a la potencia de salida. ¿Quién me dice por qué? Buenas. ¿Se me Por cortó? el, ¿No cortó? Profe, ahí Profe, está. es por la electricidad, ¿no? Subió yo. por el Bueno, consumo Mauro iba a decir algo. de los 20, Bueno, Eh, por el eso consumo que es el mismo, por la potencia eléctrica. bueno, básicamente pero- aquí lo que tendremos que tener nosotros
en nuestro caso, ¿listo? Es que pues no nos están diciendo que se pierde energía en ninguna forma, ¿listo? Entonces se transforma toda la potencia, ¿listo? Del que serían los 20 vatios a la salida, ¿listo? Que en nuestro caso sería como tal el valor. Bueno, si yo tengo en cuenta eso, pues obviamente si la potencia de entrada es igual a la potencia de salida, pues esta ecuación nos daría igual a 0, ¿no? Pero pues digamos que vamos a mirar entonces qué sucedería en el caso del trabajo, ¿listo? Del trabajo en forma de potencia, que es el trabajo eléctrico, que es el de entrada, y no tenemos aquí ningún trabajo de salida, porque básicamente no nos están dando ningún cambio en ese sentido. ¿Qué vamos a tener entonces en esa potencia eléctrica? La potencia eléctrica, para este caso, si nos damos cuenta, tenemos una velocidad y tenemos además un flujo, ¿listo? Entonces tendríamos nosotros que debería ser la masa, ¿listo? Por la energía cinética de salida. Bien, es decir, en este caso, la potencia de entrada, entonces para nuestro caso, debería ser la variación en la tasa de la masa por velocidad al cuadrado sobre 2. ¿Listo? Profe, aún se ve lo que has escrito, entonces espera que está cargando. Ok. Está muy lento hoy el internet, según parece. Ok, profe, ya se ve la fórmula, Ok. la ecuación. Bien, entonces miremos qué sucede. Obviamente yo tendría la tasa con la que se está transportando aquí la masa. Bien, tengo el trabajo eléctrico y lo que vamos a tratar de verificar es si esta velocidad es esta misma velocidad, o sea, si no hay pérdida de energía. Entonces, para este caso, tendríamos nosotros 20 vatios, debe ser igual a los 1.0 kilogramos sobre segundo por la velocidad de salida al cuadrado sobre 2. Bueno, despejando esta ecuación, tendríamos 2 por 20 vatios sobre 1. Y como es velocidad al cuadrado, entonces saquemos raíz. Bien, ¿cuánto nos daría esto? Chicos, ¿cuánto nos daría esa velocidad? Profe, espera un momento. 32, no creo. ¿Y la 40, raíz? profe, me dio. ¿20? 1.48. 1.483, profe. 6.32. Sí, ese es. 6.32. 6.32. 1.48. ¿Cómo? 1.48. Parece. 6.32. Sí, me da 6.32. Listo, ok, 6.32 metros sobre segundo. Bien, aquí hay una conclusión importante y es que fijémonos que si yo tengo este trabajo eléctrico y esa masa, la velocidad máxima a la que podría girar el ventilador es de 6.32. O sea que la afirmación que nos están diciendo es falsa porque no toda la energía que nosotros tenemos, ¿listo? De entrada y de salida
pueden ser iguales. Luego, pues en este caso, nunca alcanzaría los 8 metros sobre segundo, sino lo máximo que alcanzaría sería de 6.32. Jensi, Jaffa, voy a llamar a asistencia a ver si me oyen porque están como muy callados. Sí, profe, te oímos. Estamos copiando el ejercicio. Jensi, ¿sí me oyes? Es que yo no sé si ustedes se van a ir se van a ir para otro lado y me dejan ahí grabando. No. Profe, acá estoy. Ah, bueno. Y Valentina. No, profe, ¿cómo va a creer eso? Somos Sí, incapaces. claro. Usted está jugando allá a Xbox y no poniéndome cuidado. No, profe, les doy me tocaron en la oficina. Aquí estamos, profe. Uy, lo pillaron. Valentina sí se me fue. Aquí estoy, profe. Ah, bueno, muy bien. Que no la oigo, entonces se me hace raro. Me va a tocar poner alguno a resolver los ejercicios a ver qué me dicen. Bueno. Profe, un minuto. Pero es que ya me cortaron el celular por falta de pago, no tengo minutos. Bueno, por lo menos alguien se disfruta la clase. Yo sí me la disfruto, yo me gosto hablar con ustedes, así no me hablen. Profe, se me fue tu pantalla. ¿Se fue? No. Veo tu foto. Ay. Creo que entres y vuelvas a salir. ¿O salgo y vuelvo a entrar? Sí, como quieras. Listo, profe. Ya, profe, ya. Era la dirección del teléfono. Gracias. Profe, ¿puedo subir un poquitico la pantalla? No, hasta ahí me da. Ah, bueno, listo, gracias. Y además la tengo amarrada aquí a un tubo, entonces no puedo subirla más. Sonia, ríase. Me estoy riendo acá solita. Ahí va a quedar todo eso grabado, profe, la evidencia. Claro, tranquila. Que quede toda la evidencia. El profesor trata de no dejarlos dormir. Lo que hace la Sí, cuarentena. porque si no todos roncando aquí. Profe, estoy preocupada. ¿Por qué? Porque imagínate que yo estoy haciendo la respuesta que acabaste de dar del ejercicio y por más de que le doy vueltas, a mí me da 1.48, no sé. Bueno, 2 por 20, ¿cuánto da? 42. Ah, 2 por 20. Miren, ¿cuánto da 2 por 20? 40. No, es ¿Y que yo, 10 por 1? no, profe, espérate. Es que como estaba el 2, creí que era 2.20 dividido 1. Ah, no, señora. Olvídalo. Era 2 por 20. Bueno, así sí me da. Ah, Lo siento. Ahí sí me da. Pensé que era mi listo. calculadora que estaba ahí haciéndole todo.
Bueno, sigo. Sigo porque se me Listo, da. profe. Sí, señor. Bueno, ahora vamos Profe, dale. con profe. el efecto de calentamiento de un ventilador. Todos han estado en tierra caliente y o hay un ventilador o hay un, digamos, hay un aire acondicionado, ¿cierto? Sí, señor. Sí, Por lo señor. Por lo general, el ventilador para uno no es que cambie mucho la temperatura. Entonces vamos a mirar un ejercicio que tiene que ver con eso. Una habitación se encuentra inicialmente a una temperatura de 25 grados centígrados, pero se enciende un gran ventilador que consume 200 vatios. ¿Listo? Cuando está funcionando. La tasa de transferencia de calor entre el aire y la habitación del exterior está como la potencia, ¿listo? Igual a la energía interna por el área por el cambio en la temperatura. ¿Listo? Donde la energía interna, en ese caso, serían 6 vatios sobre metro por grado centígrado. ¿Sí? Bien. Que en ese caso representa el coeficiente de transferencia de calor global y el área es de 30 metros cuadrados. Bien. En la superficie expuesta de la habitación, es decir, en esta parte de arriba, ¿listo? En esta parte de arriba, que sería la que está expuesta como tal. Bien, T y T0 son las temperaturas del aire en el interior y el exterior respectivamente. Determine la temperatura del aire en el interior cuando se alcance el régimen estacionario de funcionamiento. ¿Listo? Listo. Un minuto para que le saquen la foto. Bueno, listo. Pregunta, ¿quién está haciendo trabajo o quién está generando calor? Es decir, chicos, buenas. Hola, hola. Sí, profe. Profe, estamos pensando. Uy, ojos se sobrecalientan. Como el ventilador. Ay, profe. Bueno, genios pensando y se sobrecalientan. Entonces, bien, ¿qué vamos a tener nosotros aquí? Básicamente vamos a tener nuestra potencia de entrada. ¿Por qué potencia? Porque nos está dando el dato de entrada del aparato eléctrico menos la salida de potencia, ¿listo? Pero que no nos están indicando en este caso qué sería, ¿cierto? Y lo que sucede es que hay pues el cambio en la energía con respecto al tiempo. ¿Bien? Bueno, si yo tengo en cuenta esto, bien, el trabajo de entrada lo está haciendo el ventilador, es decir, en este caso es de 200 vatios, ¿sí? Bien, Sí, sí. trabajo de salida no tenemos, pero tenemos calor de salida, es decir, Q. Bien, y si nosotros tenemos en cuenta que la entrada y la salida deben ser iguales, entonces esto debería darnos 0, ¿cierto? Bien. Sería como la ecuación anterior. Exacto. Entonces tendríamos, pero aquí tenemos entonces 200 vatios y esto debe ser igual a la potencia, o más bien, a la tasa de transferencia de calor que nosotros tenemos. Es decir, que esto estaría dado como U por A
por la temperatura inicial menos la temperatura inicial menos la final. ¿Listo? Y tenemos como tal en cuenta nosotros que esta sería nuestra ecuación. ¿Qué conocemos de aquí? Esto serían 200 vatios. La U la conocemos, que nos la da el ejercicio, que es 6 vatios sobre metro cuadrado por grado centígrado. El área de salida del aire en ese caso, que es de 30 metros cuadrados. No tendríamos la temperatura, la T sub I, y la temperatura con la que iniciamos nosotros es de 25 grados centígrados. Bien. Si despejo esta ecuación, pues miremos 6 por 3, 18, esto nos daría 200 vatios. 6 por 3, 18 nos daría 180, o sea, sobre 180. Aquí cancelaríamos metros cuadrados con metros cuadrados. Eso quiere decir que nos queda vatios sobre grado centígrado. ¿Listo? Y esto nos daría TI menos 25. ¿Listo? 200 sobre 180, ¿cuánto nos da? 1.11. Nos daría 1.11, sí. 1.11 grados. Y paso el 25 para el otro lado. Entonces, la temperatura, para que quede como tal constante, debería ser entonces 26.1 grados centígrados. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente, si ustedes tienen una habitación cerrada, por ejemplo, tienen en ese caso una temperatura, si ustedes colocan un ventilador, el ventilador como tal no les va a enfriar el cuarto. Al contrario, el ventilador calentaría el cuarto. Lo único que está haciendo es un movimiento del aire dentro del cuarto. ¿Bien? ¿Sí? Listo, profe, ¿me permite terminar la escritura? Sí, señor. Listo por acá, profe. Gracias. Listo. Listo, profe. Bueno, ok. Voy a llamar a asistencia mientras tanto. Bueno, entonces, Paula Alejandra, Presente. Valentina, no está, Giovanni, Profe, aquí estoy presente. ok. Valentina se me desapareció. ¿Quién sí? No, profe, acá estoy. Lo que pasa es que se escucha entrecortado a veces. No. Mauro, Presente, profe. Yuribet,
Profe, la compañera de Yuriden, la que dijo, la que reportó, que dijo que no tiene problemas con el sistema, entonces que no ha podido. Que verificar de todas maneras para intentar conectarse y para la clase de ahorita más tarde. Pero ella estaba ahorita por aquí, ¿no? No, Yuriden no. Bueno. No, estaba intentando conectarse, pero que no puede, que está todo lento y de todo. María Carolina. María Carolina Llanos. ¿Está? Profe, ya volví, lo que pasa es que se me había caído la señal. Ya me puedo volver a entrar. ¿Quién soy yo? ¿Valentina? Valentina. Ok. María Carolina no la veo. Sí, profe. Dice que sí, que Escribí sí en el está chat. activa. Escribí en el chat. ¿Y Dice por qué yo no veo el chat? que le está fallando el micrófono. Ok. Jessica Martínez. Aquí estoy, profe. Jessica Lisset, perdón, Ingrid. Presente, profe. Listo. Jaffa. Presente, profe. Oscar Fernando. Presente, profe. Hernán David. Aquí, profe, presente. Acá, presente, profe. Listo. Qué abuelito. Bueno, ¿quién me falta? Yo. Ah, Yo, ya. profe. Sonia. Presente, profe. James. Yo, profe. Kevin. Aquí medio perdido. Ok. Aquí, profe. Kevin. Aquí, profe. Sí, ya oí. Listo. Bueno, ok. Bueno, continuamos. Bien, vamos ahora con... Profe, a mí no me llamas. Irene, ¿no la llamé? Claro. Sí, ya. No. Ya, yo la había llamado, pero la tuve en cuenta. Listo. Ah, bueno. Bueno. Bien, vamos a trabajar ahora la eficiencia en la conversión de energía. ¿Ven mi pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, vamos a mirar en el caso de la eficiencia, básicamente tiene que ver con el desempeño de un mecanismo o de un proceso que estamos haciendo nosotros. Básicamente, lo que vamos a tener en cuenta nosotros en este caso es la salida deseada y la salida requerida. ¿Bien? Son dos cosas totalmente diferentes y vamos a ver diferentes tipos de eficiencia dependiendo de, básicamente, de los elementos que nosotros tengamos. Bien, por ejemplo, un calentador de agua, digamos que si ustedes miran el calentador de agua que tienen ustedes en la casa, les determina la eficiencia de la energía que éste utiliza. Es decir, la cantidad de luz en forma de potencia que utiliza, ¿listo? Y la energía que suministra como tal el calentador de salida. Pues, si nosotros tuviéramos un calentador eficiente, totalmente eficiente, o sea, que toda la energía que se consume se convierte en calor, digamos, en la masa o en el flujo de masa, en forma de calor, entonces tendríamos que la eficiencia sería 1, pero ningún calentador, en su sentido, utiliza toda la energía y la convierte en calor en ese sentido. Bien, de igual forma, sí, dime. Profe, discúlpame, ¿puedes un momentico la diapositiva anterior?
Un minutico, por favor. Profe, gracias. ¿Listo? Sí, señor, muchas gracias. Regálame un segundito, muchachos. Regálame un segundito que tengo aquí un problema. Ok, continuamos. Bien, ahora entonces estábamos hablando del calentador y ahora la eficiencia, por ejemplo, de una cámara de combustión, ¿listo? Estamos hablando básicamente, por ejemplo, de una entrada de gasolina, una entrada de aire y la salida de combustión. Y parte de la energía que se consume, en este caso, se convierte en calor que sale del sistema sin que se pueda como tal tener control de él. Bien, básicamente vamos a tener nosotros que la eficiencia de la combustión sería la cantidad de calor liberado durante la combustión con respecto al poder calorífico del combustible quemado. Entonces, dependiendo, por ejemplo, en un alto horno, que es el sitio donde se derrite como tal el hierro, ¿sí? O se funde como tal el hierro, utilizan diferentes tipos de carbón y no todo el carbón genera el mismo poder calorífico. Si nosotros miramos, por ejemplo, el carbón de leña contra el carbón mineral, el carbón mineral tiene mayor poder calorífico, es decir, produce mayor energía, ¿listo? En ese sentido, ¿bien? Y pues en ese caso tendríamos nosotros que el ambiente genera como tal una pérdida, ¿bien? Paula Alejandra Cárdenas, no sé quién es. Ok, listo. Continuamos. Bien. La parte importante viene un poquito más adelante. Sí, señor. Bueno, hay otros tipos de combustible que en su caso generan como tal también un gran poder calorífico. Bien, entonces, por ejemplo, si nosotros habláramos del gas ordinario, el gas que nosotros tenemos en nuestra casa, básicamente tiene un poder energético, una eficiencia energética de algo así como el 55% en su caso. El gas que utilizan en las termoeléctricas llega al 62%, es decir, la pérdida es muy pequeña. Y si nosotros hablamos, por ejemplo, de una hornilla eléctrica, la eficiencia logra aproximadamente el 90%, digamos, de la energía como tal. Bien, de una forma similar, pues básicamente va a suceder con los calentadores en las casas. Pues, ¿quién tendría mayor eficiencia térmica? Básicamente un calentador de tipo eléctrico. Obviamente lo que pasa es que para nosotros el valor de la energía eléctrica es mucho mayor que la energía que lo que tiene que ver con el gas, por lo que pues para nosotros es más costoso en ese caso. Bien, cuando nosotros bueno, vamos a pasar esto. Bien, si nosotros tenemos en cuenta eso que les acabé de decir, vamos a tener nosotros que la eficiencia global, ¿listo? La eficiencia global de un combustible está dado como la eficiencia en la combustión, la eficiencia térmica
y la eficiencia en generación. ¿Listo? Y eso estará dado como la potencia eléctrica neta con respecto, ¿listo?, al poder calorífico por la masa. Bien. Esta ecuacióncita es como para mostrársela, no la vamos a trabajar, pero también para que tengan ustedes en cuenta la eficiencia, por ejemplo, de sistemas de iluminación. Entonces, yo creo que ustedes... Profe, ¿pero puede repetir lo último? El trabajo... Lo de... ¿Qué cosa? Sí, profe, eso, el trabajo neto. Ah, bueno, que la eficiencia global entonces va a estar dada como el trabajo eléctrico con respecto al poder calorífico por la masa neta del sistema. Bueno, uno de los, digamos así, de los elementos que nosotros podríamos decir con el que determinamos mejor la eficacia o que vemos mejor la eficacia, tiene que ver con los sistemas de iluminación. Los sistemas de iluminación, dependiendo del tipo de sistema, pues va a consumir mayor energía o menor energía, ¿cierto? Entonces, y eso se puede dar básicamente o se puede ver por la cantidad de lúmenes por vatio que se generan, es decir, la cantidad de luz, digámoslo así, que nos puede generar en un cuarto. Bien, si nosotros tenemos básicamente los elementos de combustión como una vela o una lámpara, si nosotros miramos en un cuarto mediano, la eficiencia, es decir, la cantidad de energía que se consume con respecto a la energía que ilumina, sería muy baja, y eso sería aproximadamente de 0.3 a 2 lúmenes por vatio. Bien, ya en el caso de las bombillas incandescentes, entonces cambiaría de 6 a 20 y las halógenas de 15 a 35. Las lámparas fluorescentes, pues básicamente aumenta muchísimo más y las que vemos en la calle, que son descargas de alta luminosidad, por ejemplo, las que tenemos aquí en Colombia son de vapor de mercurio, que generan como tal un batiaje de 40 a 60 lúmenes por vatio. Digamos que la forma más eficiente en este momento tiene que ver con el estado sólido, ¿listo? Donde la eficiencia, ¿listo? Si nosotros nos damos cuenta, aunque es menor, la cantidad de iluminación es mayor, ¿listo? Entonces, por eso, digamos que ahora pasamos de tener unas bombillas de tipo incandescente a bombillas de tipo LED, ¿sí? Que no es que estén gastando más, sino que iluminan más con menor cantidad de potencia. ¿Bien? Bien. Vamos a mirar un ejercicio y vamos a tratar de entender entonces qué es lo que sucede en ese caso. Listo. Nos dice a nosotros que la eficiencia de los aparatos para cocinar afecta la ganancia de calor interna, puesto que un aparato ineficiente consume una mayor cantidad de energía para una misma tarea, mientras que el exceso de energía consumida se manifiesta como calor en el espacio cercano. ¿Listo? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, unos quemadores de gas, perdón, unos quemadores eléctricos, ¿bien? Que podríamos decir nosotros que tienen un porcentaje de eficiencia del 73%, mientras que las de gas tienen una eficiencia del 38%. Bien, si nosotros consideramos que un quemador eléctrico de 2 vatios tiene un costo unitario de electricidad de 0,9, ¿listo? De 0,09 kilovatios por hora, mientras que uno de gas, ¿listo? Bueno, básicamente, bueno, tendríamos esto como tal. Bueno, me perdí aquí una cosa. Considera un quemador eléctrico de 2 vatios en un lugar donde el costo unitario de la electricidad,
Me comí una parte ahí. No. Y el gas es de 0.09 kilovatios y 1.2 ternias por valor. Determina la tasa de consumo de energía y el costo unitario de esta, tanto para el quemador eléctrico como para el de gas. Bueno, vamos a mirar entonces en ese caso de qué estamos hablando. Entonces tenemos nosotros una estufa de gas que tiene una eficiencia eléctrica, tiene una eficiencia, perdón, de 38%, mientras que la estufa eléctrica tiene una eficiencia de 78%. ¿Listo? Buenas. De 73. Sí, profe. Bueno. Bien, entonces vamos a tener, o vamos a empezar por digamos, la estufa eléctrica. Bien. Entonces, un quemador de estos consume aproximadamente 2 kilovatios de electricidad. ¿Listo? Entonces, quiere decir que la potencia utilizada en forma de calor va a ser la entrada de energía por la eficiencia. Es decir, en nuestro caso sería 2 kilovatios por la eficiencia que sería de 0.73. ¿Listo? Y esto nos daría 1.46 kilovatios. ¿Listo? Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Ahora, como el costo de la energía consumida es de 0.09 por kilovatio hora, ¿listo? Eso querría decir entonces que el costo total debería ser el costo de la energía consumida sobre la eficiencia. Es decir, que para nuestro caso sería 0.09 kilovatio hora, sobre 0.73, que sería nuestra eficiencia. ¿Alguien me hace esa operación, muchachos? 0.123. ¿No es 0.122? Cero punto 123.2. Profe. 123.2. Listo. Bien. 0.123, 28.76. Bueno, etc. Listo. Ok. Del ejercicio, bueno, hasta ahí esa parte es, digamos, con respecto a la estufa eléctrica. Y Valentina está molestando la red porque está que entra y sale. Bueno, digamos que la energía, pues en este caso, de la estufa de gas, o la eficiencia de la energía de la estufa de gas, es de 38%, ¿cierto? Y vamos a tener nosotros que si yo tengo esta misma energía consumida, o sea, este calor consumido, vamos a mirar el mismo calor consumido, ¿bien? Entonces vamos a tener que la entrada de gas debería estar utilizando o sea, si estuviéramos utilizando para que nos dé la misma potencia, tendríamos entonces 146 kilovatios por 0.38. Listo, estamos a partir de la energía de la estufa eléctrica, o sea, de lo que consume el calor o la potencia que consume la estufa eléctrica, vamos a mirar cuánto se necesitaría y cuánto sería el costo con respecto a la estufa de gas. ¿Cuánto me daría esto, muchachos? 3.84 kilovatios. ¿Listo?
¿Sí? Bueno, Sí, señor. vamos a tener en cuenta había un dato que nos decía 29.3, es igual a 29.3 termias. Esto es una unidad que utiliza. Cierra el micrófono, porfa, que es que me estás haciendo un botón. Bueno, una termia son 29.3, perdón, una termia son, me perdí, 29.3 kilovatios hora. ¿Listo? Y para nuestro caso, nos están diciendo que el costo por termia sería entonces de 1.2, ¿listo? Por cada termia que nosotros consumimos. ¿Listo? Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso, luego vamos a tener que el costo total debería ser, pues para hacer la conversión de una vez, 1.2 por termia sobre 29.3 kilovatios hora, ¿listo? Por termia, para cancelar termia. En ese caso se nos cancelan las termias, sobre la eficiencia, 0.38. Bueno, esta división 120 sobre 29.3, ¿cuánto nos da? $0.040. 0.040. Y lo dividimos por 0.38. ¿Cuánto nos daría esto? 0.107. 0.107. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Esto sería pesos por kilovatio. Entonces, fijémonos aquí en una cosa. Aquí tenemos un valor, ¿listo? De 0.107, mientras que aquí tenemos un valor de 0.123. Bien, a pesar de que arriba se necesita mayor calor para producir la misma potencia, ¿listo? El costo total de la energía que gasta la estufa es menor que el costo total que gasta la energía eléctrica. Pues básicamente también por eso es que nosotros en nuestra casa tenemos estufas de gas y no estufas eléctricas. O sea, una estufa eléctrica consume muchísimo más potencia, ¿listo? Calienta más rápido, pero a su vez tiene mayor costo en ese sentido. ¿Listo, chicos? Sí, profe. Listo, Señor. Sí, profe. Sí, señor. Ok, chicos. Bueno, vamos a dejar hasta ahí por hoy. Y vamos a trabajar algo de eficiencia de dispositivos mecánicos, pero la próxima clase lo trabajamos, continuamos en ellos y los voy a dejar descansar este fin de semana. Profe, Gracias. muchas gracias. Gracias, profe. Profe, Muchas ¿lo gracias. podemos ver, por favor? Gracias, profe. Sí, algunos, sí. Bueno, para que sea un poquito menos. Ajá. Recuerden que tienen que subir un trabajo, ¿no? ¿Cómo, profe? Y que recuerden que hay que subir un trabajo y que la próxima semana la tutoría del martes es a las 4, no a las 6. Entonces no vayan a llegar tarde, ¿no? No, señor. Nada de llegar Profe, tarde. porque a en la las cama. 4 me perdí porque yo no estoy ni en la clase. Ah, es que Porque no a las estuviste al 4. principio. Porque tengo una conferencia a las 6 y tengo que Listo, darla listo, yo. profe. Entonces, por eso. Dale, no hay problema, no estaba enterada. Profe, Profe, no, ¿nos podría mandar un correíto, por favor, de eso? para profe, contarnos, por favor? Ya les cambio en el calendario la cita. Con eso a ustedes les llega la del próximo. Muchas gracias, profe. Señora. profe, Gracias, profe. yo, Caterina, no puedo. Pero ¿No me puedes? por favor.
Yo Uy, sí. no puedo asistir porque estoy trabajando y mientras que llego abajo a la casa no alcanzo a llegar a las 4, profe. Ok, no te preocupes, después mira la tutoría, no, Es que yo sí, no voy a llamar a asistencia. ¿Listo? ese- ¿Cómo? sí, entonces le aviso porque de pronto no alcanzo a llegar, porque estoy Listo, llegando ¿no? por ahí tipo 3:40, 4 de la tarde. Listo, profe, entonces, muchas gracias. o Gracias, más profe. tarde. Listo, no te preocupes, tranquila. Si no puedes Bueno, hacer, revisas después la grabación. bueno, ¿Listo? señor. Profe, tú estabas Bueno, hablando profe, ahorita de gracias. una Listo, profe, entrega. gracias. Señora.